Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Y hoy vamos a platicar con el doctor Juan Pablo Pinzón Esquivel. Él es egresado del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, CICI, es doctor en Ciencias y Biotecnología de Plantas. Y para platicar con el doctor, gracias por permitirnos esta entrevista. Vamos a sobre el tema de sistemática de plantas. ¿Qué es esto? Sistemática de plantas, doctor. Claro, bueno, es muy agradable que me hayan buscado para hacer esta entrevista y poder difundir un poco lo que hacemos aquí en la facultad. Y para responder la pregunta, ¿qué es la sistemática? La sistemática en general, no solo de plantas, sino de cualquier organismo, es la rama de la biología que se encarga de dar nombre y clasificar a las especies, ¿sí? Como sabemos, todas las especies tienen un nombre común en los lugares donde crecen, incluyendo las plantas, que es lo que hago yo. Por ejemplo, una planta conocida como achiote, ¿no? Nosotros lo conocemos como achiote, pero tienen siempre en otros lugares un nombre diferente. Todas las plantas, a su vez, tienen un nombre científico. Y el nombre científico, la idea es que no cambie alrededor del mundo, ¿sí? Pueden tener otros nombres, pero el nombre científico Claro. es uno. El nombre común es el autóctono de cada lugar y en otros lugares se puede conocer como de diferentes maneras. Pero la idea es que el nombre científico no cambie, que sea como un idioma universal para el nombre de los organismos. ¿En base a qué le ponen el nombre científico a las plantas y cómo se clasifica? ¿En base a qué? Claro. Bueno, además de ponerle nombre a las plantas, las personas que hacemos sistemática estudiamos las relaciones filogenéticas, es decir, evolutivas de estos organismos, es decir, con quién están más relacionados evolutivamente. Entonces, la manera de clasificarlas es ver, esta planta, yo no sé cómo se llama, ¿está relacionada con qué otras plantas que sí conozco? Esa es una pregunta. Al hacer sistemática, nosotros podemos responder esto y averiguar con qué plantas está relacionada. El nombre científico consta de dos partes, género y especie, epíteto específico. El género, ese no lo podemos mover, es decir, si yo veo que esta planta pertenece o está relacionada con otro grupo de plantas muy similares, va a pertenecer al mismo género. Hay técnicas muy sofisticadas para saber cuál es la relación de las plantas, la relación filogenética de las plantas. Entonces, si yo logro identificar que esta planta es pariente de otra, pues entonces debe pertenecer al mismo género. Por ejemplo, en los seres humanos, sabemos que seres humanos somos Homo sapiens, es la especie que tiene Homo, el nombre genérico, y sapiens es el epíteto específico. No hay otro organismo que sea el mismo género nuestro vivo, pero sí se han encontrado fósiles donde de acuerdo con las características se ha visto que son muy relacionados con nosotros y le ponen género Homo y otra especie, Homo habilis, Homo floresiensis, que está ahorita de moda. Lo mismo pasa con las plantas, ¿sí? Y en particular yo estudio un grupo que son un grupo de epífitas. ¿Qué son las plantas epífitas? Las epífitas son aquellas plantas que crecen sobre otras plantas, ¿sí? Viene de epi, que es un prefijo griego que significa sobre, y fitón, que es planta también en griego. Entonces, epífita es la planta que crece sobre otra, ¿sí? Muchas veces se les dice plantas parásitas porque están creciendo sobre otra. Por ejemplo, en los árboles nosotros podemos ver a veces que hay como unos, le dicen a veces maguillitos o... Es unas piñas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y están allá sobre los árboles. Entonces, algunas de ellas son relacionadas precisamente con las piñas, otras son las orquídeas. ¿Las orquídeas? Sí, las orquídeas. Son epífitas. Son epífitas. Le digo de epífitas porque a veces se confunde con parásitas. Okay. Pero las parásitas sí toman los nutrientes de la planta sobre la cual están creciendo. En el caso de las epífitas, no. Las epífitas lo que hacen es que solamente usan como sostén, como soporte a la planta para crecer. Y no le absorbe nada. No le absorben nada. No le perjudica. No. De hecho,
nosotros podemos crecer una epífita en un palo, ¿sí? O en un tubo de PVC incluso algunos. ¿Sí? Sí. Porque y ahí se demuestra que ellas no requieren a la planta donde están encima para ¿Cómo qué absorber. plantas pueden crecer en un tubo de PVC y no requieren de las otras plantas para vivir? ¿Como cuáles? Bueno, en particular, yo estudio un género que se llama Tillandsia. Tillandsia. Tillandsia pertenece al género Tillandsia y pertenece a la familia Bromeliaceae. ¿Qué es Tillandsia y Bromeliaceae? Bromeliaceae es la familia. En la familia Bromeliaceae hay muchas plantas, ¿sí? Muchos géneros, muchas especies. Una de ellas es la piña, ¿sí? Y tuvo una buena percepción al relacionar la imagen de esas epífitas con la piña, porque son de la misma familia. Solamente que la piña no es epífita, la piña es terrestre. Y hay otra, la piñuela, que aquí se consume, ¿sí? Que es una planta espinosa, también es una Bromeliaceae, pero no es epífita. Hay otras plantas de esa familia que sí son epífitas y muchas de ellas pertenecen al género Tillandsia. ¿La piñuela es endémica de Yucatán? No, la piñuela no es endémica, está en la parte de América tropical, ¿sí? En la parte de Centroamérica y México, y ahí se le puede encontrar. Pero sí es muy particular de aquí, porque aquí la gente la consume, el fruto. Claro. ¿Sí? Y en el caso de las epífitas, pues realmente no tienen un uso reportado, ¿sí? Incluso la gente a veces cree que son malas, que matan a los árboles. Y esto no necesariamente está probado, porque sabemos que no toman los nutrientes. Entonces, estas plantas que podemos ahí ver como pequeñas piñitas en los árboles son las Tillandsias. Y aquí puedo mostrarles un ejemplo. Bueno, este es muy grande, ¿sí? Pero estas son las típicas plantas que podemos encontrar creciendo sobre los árboles, ¿sí? Por ejemplo, si vemos acá. Ok, las que parecen como unas piñas. Exactamente, son como unas piñitas. Este tipo de crecimiento se llama en forma de roseta, ¿sí? Que tiene las hojas, todas salen del centro, no tiene un tallo largo, porque aquí salen los frutos. Aquí vemos los frutos. Entonces, estos frutos, en el caso de estas epífitas, producen semillas, ¿sí? Que tienen pequeños pelitos, ¿sí? Y estos pelitos, cuando se abre el fruto, es un fruto seco, que se llama cápsula. Cuando se abre el fruto, el viento traslada a las semillas. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Qué tanto es verdad que dice, ya salió esta planta, se va a morir la planta, y cuál es la función ecológica? Regresamos. Con el programa Mi Conta del Gobierno del Estado te brindamos asesoría gratuita para estar al día en tus declaraciones y te ayudamos con el trámite del Seguro Social, crédito de vivienda para tu negocio y la facturación electrónica. Infórmate en la página web. Secretaría de Administración y Finanzas, Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Ya llegó la única que tiene cupo para todos, la Cuposona, de la revista Zona Luz, con más de 18,000 pesos en ahorros y descuentos en más de 30 negocios. Y solo cuesta 50 pesos. Compra la tuya porque se acaban. Muy pronto llegará a tu casa. Ábrele la puerta a la Cuposona.
Con la estrategia Mejorar, lograremos más de 65,000 acciones de vivienda tan solo en el 2016 para beneficio de miles de familias, casi el mismo número de acciones que se hicieron en 12 años. Un esfuerzo entre el Gobierno de la República, el Gobierno del Estado y los 106 municipios. Mejorar por Yucatán es tarea de todos. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Los más ricos pasteles y postres para toda ocasión solo en Pastelería Delicias. Tenemos deliciosos pasteles, panes finos, pies, cheesecakes, hojaldras, sandwichones, bocadillos, mesas de dulces y muchas cosas más. Los esperamos en Matriz, calle 14, número 100H por 17B y 19, Colonia Chimná y en Plaza Fiesta. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo. Estamos platicando con el doctor Juan Pablo Pinzón Esquivel, que él es egresado del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, CICI, y actualmente es catedrático aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la licenciatura de Biología. Y nos encontramos en el herbario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Por cierto, un excelente herbario que conserva todas las plantas que hay en la región. Doctor, estamos hablando de esas epífitas, y cuando vemos que salen en algunas plantas, dice ya se va a morir el árbol, ¿no? ¿Cuál es la función ecológica? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la razón de ser? Estas epífitas colonizan un nicho ecológico, es decir, un espacio que otras plantas no pueden, ¿sí? Porque no necesitan tierra para crecer. La mayoría de las plantas sabemos que tienen sus raíces y de ahí absorben el agua, los minerales y los nutrimentos, y obviamente fotosintetizan, es decir, toman la energía de la luz para producir su alimento. Estas plantas epífitas, a diferencia de muchas parásitas, sí fotosintetizan, utilizan la luz. Hay algunas parásitas que no fotosintetizan, sino que le roban todos los nutrimentos a la planta donde están. Y hay unas que son hemiparásitas, que fotosintetizan y también le roban nutrimentos a la planta. En este caso no. Entonces no podemos decir que estas plantas le causen un daño, al menos a través del robo de nutrimentos, a la planta donde están creciendo. Existe, los dichos de la gente de que, como dice, cuando salen piensan que el árbol se va a morir, pero esto todavía no está evaluado. Sí, es una de las líneas de investigación que queremos atacar. Sabemos que no le roban nutrimentos, pero ¿será que el peso de las plantas pueda perjudicar al árbol? ¿Será que le tapan la luz? ¿Será que impiden que ramifique? Son preguntas que todavía no nos hemos contestado y que queremos respondernos, porque lo que sí sabemos es que no le roban nutrimentos, pero puede ser que estén compitiendo por más recursos. ¿Cuáles otras plantas epífitas tiene usted para enseñarnos? Sí, bueno, aquí tenemos varias del género Tillandsia. Como ya les mostré una, aquí tenemos otra, Tillandsia bulbosa, porque ellas pueden crecer en diferentes puntos. Esta crece en las zonas bajas de los árboles, ¿sí? Y estas tienen la parte de la base hinchada, y ahí viven hormigas. Es decir, me preguntaba por la función ecológica, y muchas de ellas le dan refugio a hormigas. Aparte, las flores producen néctar, y eso es fuente de alimento para aves, en especial colibríes. Otras que tienen una estructura que se llama tanque, es lo que se forma debajo de las hojas. A ver si está acá. Tanque. Está debajo de las hojas. Por ejemplo, aquí cuando está la planta en el árbol, aquí debajo de las hojas se acumula agua. Y eso puede ser fuente de agua también para animales, y para que también algunos insectos y otros artrópodos pueden poner sus huevecillos allá. Incluso en plantas más grandes han visto incluso anfibios. ¿Qué artrópodos son los que...? Artrópodos de muchos tipos, de todos los tipos. Hay dípteros como los mosquitos, pueden también anidar allá. Hay coleópteros, que son escarabajos. Y hay una variedad muy grande de artrópodos que pueden utilizar los tanques de estas epífitas como fuente de hábitat o de agua y de recursos. Qué interesante. Sí. Qué interesante. Nos hablaba usted igual de las orquídeas. Sí, aparte de esta familia hay otras familias que pueden ser epífitas. Unas de ellas son las que conocemos muy bien, muchas orquídeas. Sí. Estas, a diferencia de estas, sí utilizan las raíces para absorber
Algo que no les comenté es que las raíces nada más las utilizan para sostén y absorben el agua y los nutrimentos por las hojas. Las raíces le sirven como sostén. Sí. Y las hojas es ahí. Donde absorben agua y nutrimentos. A diferencia de la orquídea. A diferencia de las orquídeas, que esas sí, no, las que son epífitas no necesitan tierra, usan las raíces de sostén, pero también absorben nutrimentos y agua por las raíces. ¿Sí? Hay otras plantas que pueden ser epífitas, como algunos helechos. ¿Sí? Helechos son epífitas. Algunas especies son epífitas. ¿Cómo cuáles? Aquí en la zona norte de la península no hay tantas especies. Más en la zona húmeda, que es en el sur de Campeche y de Quintana Roo, y así nos vamos más para el sur, en Chiapas y en estas regiones, sí hay helechos epífitos que pueden crecer, por ejemplo, en palmeras y en otras plantas. Pero aquí al norte no son muy abundantes estos. ¿Qué otras plantas son epífitas? Hay otras que aquí se pueden encontrar de la familia de las piperáceas. Conocemos la hierba santa, que es una planta grande, aromática, de hojas grandes, que se usa para, creo que, hacer tamales, se usa para la cocina tradicional. Y hay unos géneros y especies que son más pequeños, que es peperomia, que tiende a crecer sobre los árboles. Muchas especies son epífitas. Las enredaderas. Las enredaderas no son epífitas, Okay. porque las enredaderas tienen su raíz en el suelo, Okay. ¿sí? Y van trepando. ¿Qué otras plantas son epífitas, doctor? Bueno, en nuestra región básicamente son esas familias las que pueden crecer sobre otros árboles. La importancia económica. Sí, la importancia económica de las epífitas de las que tenemos en nuestra región son básicamente como plantas ornamentales, ¿sí? Es muy conocida la función ornamental de las orquídeas, pero también las bromeliáceas y las tilancias en particular que yo estudio tienen mucho potencial para comercialización como plantas de ornato y son muy sencillas de mantener porque no necesitan tierra. Entonces ya últimamente han surgido viveros donde se pueden comprar legalmente y se pueden conseguir, porque irlas a bajar del hábitat natural pues no es lo más indicado, no es adecuado, porque hay que respetar las plantas en su entorno natural. Pero ya las epífitas son ornamentales. Sí, claro. Y hay unas que tienen unas inflorescencias muy bonitas. Inflorescencias es donde están las flores, que son muy coloridas. Y ellas usan este color para atraer a las aves, por ejemplo, a los colibríes. Pero pues a nosotros también nos gustan las flores. Entonces las podemos cultivar y tener como plantas ornamentales. Y es un recurso que no está muy aprovechado en la zona. ¿No está aprovechado? No, apenas están surgiendo algunos viveros que venden estas plantas. Incluso ya tiene una importancia económica, o está surgiendo una importancia económica. Así es. De hecho, en otros países como Australia, Estados Unidos y algunos países de Europa, se comercializan especies que tenemos acá y nosotros todavía no. Ahorita nos va a decir cuáles estas plantas epífitas. Regresamos. Los más ricos pasteles y postres para toda ocasión solo en Pastelería Delicias. Tenemos deliciosos pasteles, panes finos, pies, cheesecakes, hojaldras, sandwichones, bocadillos, mesas de dulces y muchas cosas más. Los esperamos en Matriz, calle 14, número 100H por 17B y 19, Colonia Chimná y en Plaza Fiesta. La Unidad Estatal de Protección Civil informa. Estamos en temporada de huracanes.
Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas y recomendaciones. Alerta amarilla. Es importante que te mantengas informado de la trayectoria del huracán. Alerta naranja. Asegura puertas y ventanas. Y si estás en la costa, trasládate a un lugar más seguro. Alerta roja. Conserva la calma. No salgas de tu refugio y mantente informado de las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Con la estrategia Mejorar, lograremos más de 65,000 acciones de vivienda tan solo en el 2016 para beneficio de miles de familias, casi el mismo número de acciones que se hicieron en 12 años. Un esfuerzo entre el Gobierno de la República, el Gobierno del Estado y los 106 municipios. Mejorar por Yucatán es tarea de todos. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Y estamos platicando con el doctor Juan Pablo Pinzón Esquivel, quien es doctor del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, CICI, y actualmente es profesor en la licenciatura de Biología en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y nos encontramos en el Laboratorio de Diversidad de los Recursos Florísticos de Mesoamérica, que alberga pues, esta riqueza, ¿verdad? Doctor, sí. Estábamos hablando de las epífitas, así esas es. plantas epífitas que crecen sobre otras, que es una de las características. ¿Qué nos tiene para decir? Sí, bueno, como les comenté al principio, el trabajo de las personas que hacemos sistemática es nombrar a las especies y clasificarlos en el grupo con sus parientes, por así decirlo, ¿no? Con las especies que son cercanas a ellas. Entre estas actividades también está explorar el medio ambiente y ver qué especies crecen en una región, e incluso ver si hay especies que nunca han sido descritas, que no han sido descubiertas. ¿Han descubierto algunas plantas? Sí. ¿Cómo cuáles? Bueno, en lo particular, yo ya encontré junto con mis colaboradores, 2 especies que son nuevas, que se describieron y no se conocían antes, ¿sí? Una de ellas es de Chiapas y la otra es de Honduras y Guatemala. Sí, es un caso interesante. Por ejemplo, la planta de Chiapas, yo estuve en una estancia en la Universidad de Viena y estuve revisando material de herbario, como les mostré hace un momento, de las plantas secas que están en un herbario, y descubrí que había una que no se parecía a las otras. Tenía cierta similitud, pero a la vez tenía diferencias con respecto a las otras. Entonces, pues tenía ahí nombres que era un híbrido, o le ponían el nombre de otra que no era ella. ¿Cuáles son esas plantas que usted descubrió? Sí, una se llama Tillandsia elusiva, ¿sí? No tiene nombre común. Y la otra se llama Tillandsia isabellensis, que está en Honduras y Guatemala, ¿sí? Entonces, esta que le digo que estábamos viendo en el herbario no tenía un nombre adecuado, pero teníamos la localidad. Entonces viajamos a Chiapas y 3 veces fuimos, y hasta la tercera vez que la encontramos y ya pudimos documentar que era diferente a lo que estaban diciendo ahí que era. Entonces le pusimos un nombre. En el caso de la especie de Honduras y Guatemala, es una especie que estaba confundido el nombre, porque le pusieron el nombre de una que crece pero en el lado del Pacífico, por El Salvador, también Guatemala y en la parte pacífica de México. En cambio esta crece en la parte del Golfo de Honduras, y le pusieron el nombre de la otra. Entonces, revisando bien el material y los escritos incluso del siglo XIX y más modernos, vimos que esa que está en Honduras no era el nombre que le estaban poniendo, porque tenía ciertas diferencias. Entonces le pusimos un nombre nuevo, ¿sí? La describimos como una especie nueva. Y ahora encontramos que hay otras que también no tienen un nombre y que sí se conocen, pero no se les conoce adecuadamente. Le ponen el nombre de otras especies. Y por ejemplo, aquí tengo una que hemos encontrado en Jalisco y en otras partes del... ya se ve un poco feíta, pero esta en vivo es una planta roja muy, muy bonita, que crece también sobre los árboles. Y a través de investigaciones nos hemos dado cuenta que no tiene un nombre todavía. Y vamos a hacer una descripción que se manda a revistas especializadas para formalizar ya el nombre de científico. Así es. ¿Ustedes se lo van a poner? Sí. Qué interesante. Sí, ese es nuestro trabajo como parte de la taxonomía y la sistemática. ¿Qué otras especies tiene acá? Por el momento son esas las que estamos trabajando, pero hay otras 2 o 3 que notamos que podrían ser nuevas. Entonces,
eso requiere de bastante trabajo, porque una vez que vemos la planta y detectamos ciertas diferencias, no podemos asegurar que son especies nuevas. Es un proceso largo que implica recolectar varios especímenes para ver su variación, porque no todas son idénticas, así como los humanos tenemos diferentes color de ojos, color de pelo, igual las plantas pueden tener diferentes características incluso dentro de la misma especie. Entonces lo que se hace es recolectar varios especímenes de diferentes zonas, compararlos, hacer análisis estadísticos para ver si realmente son diferentes de las otras, hacer análisis genéticos incluso para ver si hay diferencias genéticas, y ya que tenemos toda esa información, también revisar los nombres que se han publicado en el pasado, y si no tiene nombre esa planta, pues procedemos a describirla en una revista científica. ¿Cuántas plantas epífitas se puede decir que hay en la península? En la península alrededor de 17 plantas, digamos unas 10 especies de tilancia que son epífitas. De orquídeas hay un tanto más, pero en las que yo me especializo son aproximadamente 10 especies. Sí. Entonces, estas plantas todavía no se ha llegado a ciencia cierta si perjudica o no. Ajá, ese es otro de los puntos, ¿no? Como le decía, no toman los nutrimentos del árbol, pero no sabemos si están perjudicándolos a través del bloqueo de la luz o el mismo peso que pueda perjudicar, o están perjudicando la producción de flores, de frutos, y eso es un tema que queremos estudiar. Ahora una chica va a comenzar su tesis al respecto. A ver si perjudica a ver si, por ejemplo, perjudica a la planta en relación con la producción de flores o frutos, que eso a la larga va a perjudicar a la especie, ¿verdad? También se podría ver si las ramas donde crecen estas plantas se mueren. Claro que eso requiere un estudio a largo plazo, de ver los árboles que tienen y evaluar año con año, a ver cómo evoluciona el árbol o la planta que tienen las epífitas. Es increíble el mundo de las plantas epífitas y sobre todo su razón de ser en el ecosistema. Así es. Es un grupo que me llamó mucho la atención. Cuando yo estaba buscando un estudio de posgrado, me plantearon este tema y me pareció muy interesante, sobre todo el descubrir cosas nuevas, ¿sí? Pensaríamos que ya conocemos todos los organismos vivos, pero no es así. Hay muchos que no conocemos y hay muchos que están mal identificados, que les ponemos un nombre que no es, y eso tiene que ver también con la conservación de los recursos, porque si pensamos que, por ejemplo, hay una población de plantas que se encuentra en nuestra región, si le ponen el nombre incorrecto de una especie que está en toda América, nadie les va a hacer caso. Pero si descubrimos que esa especie es única de ese lugar, pues adquiere una relevancia, porque ya podemos saber que esa especie está ahí y no se puede encontrar en otro lado, las llamadas endémicas. ¿Cuántas especies han desaparecido, doctor? Es muy complicado, no sabemos, seguramente han desaparecido muchas especies que ni siquiera conocíamos. Y hay varias especies que están en peligro, especialmente ¿Cómo cuáles? Las que están en la zona del bosque mesófilo de montaña, el bosque nublado, que están en la región de Tamaulipas, pasando por Hidalgo, Veracruz y Chiapas, que es una región que está siendo muy deforestada y tiene especies en particular de epífitas que son muy vistosas, entonces la gente las baja y además talan el bosque, y ahí hay varias especies muy llamativas que están en peligro ya, o están en riesgo de extinción. Pues doctor, gracias, y aquí, como el tiempo es el que nos marca, Así es. Y gracias a ustedes por acompañarnos, y qué interesante el mundo de las plantas epífitas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.